Si eres alcohólico, drogadicto, cualquier adicción que tengas, Heroína, cocaína, marihuana, hachís, LSD, tiner, gasolina. qué sé yo, o si se te diagnostica algún trastorno de alimentación, ya sea anorexia, bulimia u obesidad, y te genera algún problema de autoestima. Si tienes ansiedad, estrés, y aquí abro un paréntesis para aprovechar y decirte que terminando este video, vayas a mi canal y veas el episodio que dedico a todo lo que tienes que saber acerca de la ansiedad. Cierro el paréntesis y prosigo. Si llegas a tener un trastorno asociado a algún problema físico, patrón de conducta, trastorno límite de la personalidad, problema de comunicación y desenvolvimiento social, problemas de pareja, problemas para el control de la ira, etcétera, 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 y muchos otros. La terapia cognitivo-conductual puede ser una solución. Y para esto voy a comenzar desde la base, voy a comenzar entendiendo que la palabra psicología se compone de dos palabras. La primera es psique, que significa alma o mente, y la otra es logos, que significa estudio. Y entonces, la definición de psicología es el estudio del alma, de la mente, de la forma de pensar, pero también de la forma de actuar. Y dentro de toda esta estructura mental, claro que no todo puede ser positivo, ya que podemos encontrar alteraciones en el equilibrio de una persona, el equilibrio emocional. Sigmund Freud decía que toda impresión que el sistema nervioso mm, llega a presentar alguna dificultad para resolver a través del pensamiento, se convierte en un trastorno psicológico. Y para los conductistas, que es una rama de la psicología, todo comportamiento o variante de su conducta, así como lo que de ello conlleve, son mecanizadas por su cognición, es decir, toda aquella información que su mente procese a través de la convivencia con su medio ambiente, mm, y en síntesis los aprendizajes que llegue a adoptar. De ahí que la premisa es que como tú piensas, como tú sientes, es como tú vas a actuar. Se dice que de las terapias cognitivo-conductuales fueron fundamentales las obras de Albert Ellis allá por 1962 con la publicación de su libro Razón y Emoción en Psicoterapia, pero también eh, Beck, allá por 1963-64 con su obra Thinking and Depression, y ya después vendrían Mahoney, Ignis, y algunos otros, todos precursores de la evolución terapéutica, donde pasa de ser conductual a ser cognitivo-conductual. En 1990, Ignis y Scott, que son tus representantes distinguidos de este tipo de terapia, nos dicen que hay 7 pilares fundamentales en los cuales teoría cognitivo-conductual sientan sus bases. El número 1 es que los individuos responden a las conexiones con los eventos ambientales más que los eventos per se. Y aquí todos con cara de per se, ¿qué es eso? Per se es lo mismo que decir por sí mismo o en sí mismo. Entonces, un ejemplo rápido de esta estructura es mi país, que por ejemplo nosotros los mexicanos inconscientemente cuando nos sentamos a comer y si vemos en la mesa un salero, instintivamente ahí nos tienes echándole sal, incluso antes de probar la comida. Y esto es más una costumbre y generalmente que realmente el hecho de que nosotros quisiéramos ponerle sal a la comida. El número 2 es que el aprendizaje está influenciado cognitivamente. ¿Cómo aprende un bebé de 2 años o de 3, digo, independientemente de la edad en la que empiece a hablar, a decir malas palabras? Pues es más que nada porque las escucha de un adulto. El niño a esa edad no sabe el significado de esa mala palabra, simplemente aprende por imitación. El número 3 es que las cogniciones
medían la disfunción emocional y la conductual. Si le dices a alguien buenos días, te va a decir buenos días. Pero si llegas por la espalda, le pellizcas la panza, obviamente no te va a decir hola, ¿qué tal? Buenos días. Va a tener una reacción explosiva. La emoción de la conducta va a ser consecuente a su nivel cognitivo, es decir, acción-reacción. La número 4 es que al menos algunas formas de cognición pueden ser monitoreadas. La número 5 es que al menos algunas formas de cognición pueden ser alteradas. ¿Qué pasa en los edificios que son de varios pisos? Ya sea con departamentos para vivir, oficinas, lo que sea, el uso que le den. Por reglamento tienen que tener salidas con escaleras de emergencia con señalamientos para que cuando ocurra un incendio, terremoto o cualquier otro evento catastrófico, pues todo pueda desarrollarse de una forma civilizada. Y normalmente hay letreros que te dicen conserve la calma, no corra, pero ándale, que cuando están en medio de la situación, tu cognición, claro que no te va a mantener sereno. Vas a ir en contra de todo lo que te señalan y vámonos, patitas, para que te quiero. Esa es la cognición alterada. El número 6 es que podemos poseer patrones disfuncionales emocionales y conductuales. Si todo el día estás con cara de fuchi y ves personas y nada te parece, con terapia puedes moldear, puedes cambiar tu conducta. Y el número 7 es que dentro de la terapia, tanto lo cognitivo como lo conductual deben de tener igual de importancia y ser utilizados siempre durante la intervención. Ahora bien, ya que estamos hablando propiamente de la terapia, debemos conocer que las conductas deben ser abordadas por parte del terapeuta como mecanismos de causalidad. Deben ser analizadas desde diversas variables cognitivas que se encuentren a través de la entrevista con el paciente. Y aquí hago una observación importante para decir que la terapia cognitivo-conductual se centra en resolver problemas actuales. Y por lo regular se plantea en tres fases. La número uno, que es la fase de evaluación, es entender qué necesidades tiene el paciente, qué le aqueja, qué le hace sufrir, cómo lo está llevando a cabo, qué está haciendo. Importante saber a quién está afectando. La finalidad de esta fase es conocer a fondo su historia clínica. La segunda es el tratamiento que se va desarrollando a través de las sesiones terapéuticas y mismas que en número pueden ser variables, ya que todo va a depender de lo complejo que sea el problema que se está abordando. Y una tercera fase que es el seguimiento. Después de finalizar la intervención para reforzar las herramientas que el psicoterapeuta le brindó al paciente, y por lo regular es en caso de que algo necesite ajustarse o simplemente para estar seguros de que todo está funcionando perfectamente. La terapia cognitivo-conductual es un proceso corto y, como por ahí se dice, se enfoca en la solución más que en el problema. Digo, sí, el problema es importante, pero más importante es la solución. Y dentro de la connotación cognitiva conductual es muy importante que se considere que no hay un tiempo estipulado, ya que, como se los decía anteriormente, todo va a depender de la complejidad del problema, del trastorno o del pendiente por resolver que el paciente traiga. Es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, y esto lo digo únicamente para ponerle un nombre en este ejemplo, puede ser cualquier trastorno, puede afectarme a mí de una forma, pero a ti te va a afectar de otra forma. La esencia, a fin de cuentas, es la misma, pero la forma en cómo se desenvuelve tu percepción con respecto a la mía siempre va a ser diferente y siempre va a ser inobjetable. El primer paso siempre va a ser el más difícil. Siempre te vas a encontrar con una línea de defensa automática que por lo regular siempre va a ser el decir no pasa nada, todo está bajo control. Eso realmente es negar rotundamente los síntomas. Puede ser alguien que todos los domingos va a la iglesia, se confiesa cada sábado con el padrecito,
presume de las obras de beneficencia que hace con la gente pobre, pero saliendo de la misa, cómo le gusta comer prójimo, pero ella se cree toda una santa. Y aquí quiero aclarar que no estoy criticando, solamente estoy ejemplificando que muchas de las conductas que generan un trastorno de conducta son inobservables. Podemos ser esa señora de la iglesia, pero en realidad nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud o nuestra manera de expresarnos son en muchas ocasiones ciegas a nuestros ojos. De ahí que la terapia cognitivo-conductual no nos va a cambiar. Y realmente quien tenga esa percepción está muy equivocado. La terapia cognitivo-conductual lo que nos va a hacer es modificar algunos aspectos de nuestra conducta. Se desarrolla de una manera en que para entender de qué forma el problema que aqueja al paciente posee una complejidad. La terapia se encarga de fragmentarlo en partes pequeñas como parte de su procedimiento. Y un ejemplo que me dio un profesor es que imagínate que estás frente a una cocina, frente a los especieros, tienes el especiero de comino, el de clavo, canela, orégano, y cada uno de ellos es una emoción diferente en tu persona. Y de esa forma hay que identificar tus emociones, tus sentimientos, hay que encasillarlas para poder analizarlas individualmente y de esta forma poder ver en partes un todo que al final tendrá coherencia y al final te dará esa tranquilidad buscada.